Quiero recordarles que este canal trata de arquitectura y arte en general, por lo que repasaremos vida y obra de diferentes artistas de las diferentes épocas de la historia. Antes de empezar con la exposición, quisiera hacer una explicación de cómo va a estar segmentado el video y la razón de este. La exposición a priori está dividida en 15 secciones o puntos, a veces más. Al estar dividido, es más fácil que cada quien vaya al punto del video que desee repasar o le interese más. Es una metodología que ocupo yo personalmente, enlistar y asociar, sobre todo usando imágenes acompañadas de texto. Entonces es imagen y texto. Eso también porque hay palabras en distintos idiomas que son difíciles de pronunciar, y aunque las pronuncie, les sea difícil de identificar. Así es más fácil de entender y aprender. Recordemos que incluso Aristóteles dijo, el alma jamás piensa sin una imagen. Bertolt Konrad Hermann, mejor conocido como Albert Speer, nació el 19 de marzo de 1905 en Baden, Imperio Alemán. Falleció el 1 de septiembre de 1981 en Londres y Reino Unido. Albert fue un arquitecto y político alemán. Nació en el seno de una familia adinerada de clase media alta, segundo de los 3 hijos, Louis y Albert Friedrich. Es llamado también como el primer arquitecto del Tercer Reich, y otros lo denominan el arquitecto del diablo. Este es el personaje que veremos esta ocasión. Pasó su infancia en la residencia familiar de la Universidad de Heidelberg. Hijo y nieto de arquitectos, descendía de una familia de alta burguesía. En su juventud, Speer primero quiso ser matemático, pero acabó siguiendo los antecedentes familiares y estudió arquitectura. Fue alumno del arquitecto Heinrich Technow en el Instituto Tecnológico de Berlín y llegó a ser ayudante de este mismo. Acercamiento al nazismo. En el verano de 1927, Speer obtuvo el título de arquitecto y la primavera siguiente entró a trabajar como ayudante de su profesor. Tenía en ese entonces 22 años y el sueldo de profesor ayudante le permitió casarse con la que era su novia desde hace 5 años, Margaret Weber. A finales de ese año, varios de sus alumnos le convencieron para que asistiera a una reunión del partido nazi, donde quedó hipnotizado por la elocuencia de Adolf Hitler. En pocas semanas se afilió al partido. En sus escritos describe la impresión que le causó el primer discurso de Hitler al que asistió en 1930. Parecía como si casi todos los estudiantes de Berlín quisieran oír y ver a aquel hombre. Me gustó que comenzara a hablar en voz baja, vacilante y con cierta timidez, sin pronunciar un discurso, sino una especie de conferencia histórica. Me atrajo precisamente porque me pareció que estaba en el polo opuesto de lo que la propaganda de sus rivales me había llevado a esperar: un demagogo frenético, un fanático vociferador y gesticulante vestido de uniforme. Yo tenía que aclarar mis ideas y dominar mi confusión. Necesitaba estar solo. Desconcertado, conduje en plena noche. Detuve el coche en un bosque de pinos cerca del Havel y pasé durante mucho tiempo. Me pareció que se abría una esperanza, un nuevo ideal, una nueva comprensión de las cosas, nuevas misiones. El primer cometido de Speer como miembro del partido le llegó en 1933, cuando Joseph Goebbels le pidió que renovara el Ministerio de Propaganda. Goebbels quedó impresionado con su trabajo y le recomendó a Hitler, quien le encargó que ayudara a Pultros a renovar la Cancillería de Berlín. En este puesto, la aportación más notable de Speer fue la adición del famoso balcón. Con la llegada al poder de Adolf Hitler en 1933, en Alemania toda la experimentación de los nuevos diseños termina con el cierre de la sede de la Bauhaus. El rechazo hacia el movimiento moderno frenó a Alemania su desarrollo al considerarse degenerado, así como cualquier manifestación artística anterior a la subida de Adolf Hitler al poder. La creación de un estado de un indudable paternalismo para su pueblo debía encontrar un equilibrio en el lenguaje arquitectónico que hablase del poder protector e ideológico de una nueva era extraído de la arquitectura de Schinkel,
con el tradicionalismo agrario de Volk y los mitos germánicos arraigados a la tierra. Será Carl Friedrich Schinkel quien, con su monumentalidad concepción de la arquitectura clásica y evitando el historicismo, realizó edificios de carácter monolítico y contundente en sus formas, actualizando la norma vitruvica, utilitas firmitas y venustas, que significa utilidad, firmeza y belleza, hecha de piedra en los edificios de la Nueva Guardia, el Altes Museum o la Academia de Arquitectura de Berlín, de gran influencia posterior. Sobre la arquitectura nazi. La necesidad de adoptar una imagen de poder inmutable que el régimen nazi buscaba dar al pueblo alemán y al mundo por extensión exigía de escenarios y arquitecturas monumentales que hablasen de la supremacía del gobierno de la nación. El cambio político afecta a la sociedad y por extensión al arte. Por ello, se vuelve la vista hacia las raíces alemanas, las mismas que un siglo antes habían buscado esa misma esencia en la recuperación y reelaboración del lenguaje clásico. Esta inspiración se reformula con la intención de la perdurabilidad. Se es consciente de la necesidad de dar forma a arquitecturas que procurasen en un lejano futuro una ruina de inspiración ilustrada o piranésica. En tal caso, la teoría del valor de las ruinas debía ser referente y hablar del dominio perdurable de un pueblo aún pasado el tiempo, al igual que las reinas imperiales hablaban del poder de Roma. Por ello, todo lo construido bajo el poder nacional socialista debía ser realizado en piedra, para su posterior transformación en una ruina evocadora. Paul Ludwig Trost será el primer arquitecto de Adolf Hitler, encargado de llevar a cabo toda esta labor propagandística. Su temprana muerte en 1934 dará paso a una serie de arquitectos basados en el ideario de la monumentalidad perdurable, entre los que destacan el arquitecto Ernst Sagebiel, el arquitecto Hermann Kiesler y, del que estamos hablando, Albert Speer. Estilo de Speer. El estilo clásico siempre se ha considerado un símbolo de orden. Todas las civilizaciones europeas han tenido en algún momento una vuelta al estilo neoclásico, como manera de afianzar un régimen y darle un barniz de justicia, equilibrio y firmeza. Por esta razón, servirse de la arquitectura clásica fue la elección de un partido que pretendía traer a Alemania un nuevo periodo de estabilidad. La megalomanía arquitectónica del Tercer Reich se concentra en la creación de la Germania, que reformará según el ideario nacionalsocialista y a imagen del antiguo imperio romano, superando en escenografía y en base a volúmenes extremos cualquier otro monumento o edificio de la antigüedad. El urbanismo titánico y perdurable, trasladando en piedras y granito, se tratará con la constante de ser perdurable, igualar y superar a la Roma clásica con la intención de lograr la mística heroica de la nueva era de los 1000 años. Albert Speer fue el arquitecto que mejor supo entender la grandiosidad y la intimidación por medio de arquitecturas parlantes en cuanto al componente psicológico que las dimensiones provocaban a quien los observaba. Llevó a cabo una serie de proyectos, la mayoría de ellos inconclusos debido al estallido de la guerra, que haría en realidad el ideal del capital del Reich como nueva Roma imperial. La arquitectura clásica tenía dos claras ventajas: comprensión y universalidad. Era la convención arquitectónica más familiar y tenía la capacidad de trascender el simbolismo estricto para significar cosas diferentes a usuarios diferentes. En 1933, Speer entró a trabajar con el arquitecto Paul Ludwig Trost, arquitecto al servicio de Hitler en la reforma de la residencia del canciller del Reich en Berlín. En el invierno de 1933, Speer había entrado directamente en el círculo más cercano del Führer. Trost murió en el 34 y eligieron a Speer para reemplazarle como arquitecto jefe del partido. Me fijé en usted durante las inspecciones. Buscaba un arquitecto al que algún día pudiera confiar mis planes constructivos. Tenía que ser joven, pues, como usted sabe, son planes a muy largo plazo.
Necesitaba un hombre que incluso después de mi muerte pudiera seguir trabajando con la autoridad que yo le había otorgado. Ese hombre era usted. Palabras de Adolf Hitler al entonces joven Albert Speer. Uno de los primeros encargos después de ese ascenso fue el probablemente más conocido de todos sus diseños, la tribuna Zeppelin, el área del desfile de Nuremberg, que se puede ver en El triunfo de la voluntad, la obra maestra de propaganda dirigida por la cineasta Leni Riefenstahl. Ella fue una actriz, cineasta y fotógrafa alemana. Entre 1925 y 1929 participó en 5 películas exitosas, que por cierto es la mujer que está a la izquierda. En 1932 se convirtió en una de las pocas alemanas en dirigir una película de la República de Weimar, y al realizar su propia producción, La Luz Azul, en ese mismo año conoció a los principales dirigentes del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, en un evento político en Berlín. En una reunión con su líder, ella fue elegida para rodar las películas del partido, promesa que se materializó cuando los nazis llegaron al poder. Al final de la guerra, ella fue arrestada y juzgada al finalizar. Quedó clasificada como compañero de ruta y no fue asociada con los crímenes de guerra de los nazis. A lo largo de su vida, negó haber estado al tanto del Holocausto y ganó cerca de 50 casos de difamación en los tribunales. En su autobiografía, Speer afirmó que, cuando vio el proyecto original, hizo el comentario despectivo de que el campo del desfile se parecía al lugar de reunión de un club de rifle. Le retaron a que hiciera un diseño nuevo. La tribuna estaba compuesta por una inmensa escalinata que terminaría en una larga columnata que tendría en su centro un palco principal, donde estaría el dictador alemán en los desfiles o en los discursos, coronado por una esvástica de 6 metros de altura, que fue destruida por los estadounidenses en mayo del 45. En esta obra vemos el gran uso de la piedra, que es la protagonista de la construcción, pues se pretendía que la construcción quedara para la eternidad, aunque el partido nazi hubiera desaparecido. En su interior se manifiesta una gran riqueza de materiales petros y adornados con minerales que Alemania poseía. Encontramos también un gran vestíbulo en el que las paredes estaban revestidas de mármol, el suelo realizado de granito pulido y el techo cubierto de espásticas doradas, símbolo por excelencia que parecía en multitud de ocasiones. Utilizó como base de partida la antigua arquitectura dórica de Altar del Pérgamo en Turquía, pero ampliada a una escala enorme, capaz de albergar hasta 240.000 personas. En la reunión del partido en el campo de desfiles en el 34, Speer rodeó el área con 150 proyectores antiaéreos. Esto creaba un efecto de catedral de luz, como lo llama el embajador británico Sir Neville Henderson. La catedral de luz, o Lichtdom, fue una característica estética principal de los congresos del Partido Nacional Socialista Alemán, celebrados en Nuremberg desde el 34 hasta el 38. Constaba de 150 reflectores antiaéreos, a intervalos de 12 metros, dirigidos hacia el cielo para crear una serie de barras verticales que, en conjunto, rodeaban al público. El efecto fue brillante, tanto desde dentro del diseño como desde el exterior. La Catedral de Luz fue documentada en la película de la propaganda nacional socialista, como ya hemos dicho, estrenada en 1937. Cada religión necesita un lugar donde se celebren sus ritos, sea el Lhasa o el Vaticano. Toda doctrina tiene su punto de partida, su fuente vital. Este era también el papel reservado para los terrenos del partido en Nuremberg. De haberse realizado las obras previstas, se hubiera originado uno de los conjuntos arquitectónicos más emblemáticos en la historia de la arquitectura. Para nosotros, su estudio tiene particular importancia, pues la idea de realizar este colosal complejo no fue de un fanático, sino de un técnico,
del que se está apoderando con rapidez de lo que los franceses llaman folie de Goethe, o en español, locura de grandeza. Esta también, por cierto, es la única obra que se conserva actualmente de Albert Speer. Speer tenía un arquitecto rival, el arquitecto Hermann Giesler, también favorito de Hitler. Había frecuentes enfrentamientos entre ambos, muchas veces incluso en presencia del Führer. Fue un arquitecto alemán durante la Alemania nazi, el segundo arquitecto más favorecido y recompensado por Hitler. En el 38 fue nombrado por Hitler inspector general de edificios para la organización de la ciudad de Múnich. A principios del 41, tras la caída en desgracia de su colega Roderick Fick, Giesler fue encargado por Hitler de la organización de la ciudad de Linz. A partir del 42, trabajó en el desarrollo urbanístico de la orilla del Danubio y en el 44 diseñó un centro cultural, objeto de gran interés por parte de Hitler. Trabajó en el proyecto del Gran Dom, encuadrado en la reorganización de la ciudad de Berlín. Durante la guerra, Speer y Giesler tuvieron discusiones acaloradas sobre varios estilos arquitectónicos. En septiembre de 44 fue nombrado uno de los artistas más importantes del Reich en la Göttingen-Liste, un listado de 36 páginas compuesto por Joseph Goebbels de los artistas considerados cruciales para la cultura nazi. En 1937, Speer proyectó el pabellón alemán de la Exposición Internacional de 1937 en París, que estaba situado justo enfrente del pabellón soviético. Su diseño pretendía representar una defensa sólida contra los embates del comunismo, aunque ambos pabellones fueron galardonados con medallas de oro por sus diseños. El pabellón alemán, como pueden ver en las imágenes, era ciertamente portentoso, con una enorme águila de 9 metros de alto y una esvástica coronando en todo el conjunto. En el edificio ruso, lo que más destaca es la enorme escultura, conocida como Obrero y Kolchosnia, de la escultura Vera Mujina. Sus 24.5 metros de altura dirigían al cielo el edificio, diseñado por Boris Johann. Como se puede ver en la imagen superior, el alemán ganaba en altura sin duda alguna. Speer también fue encargado de hacer planes para la reconstrucción de Berlín, que habría de convertirse en la capital de un estado supragermano. El primer paso de estos planes fue el Estadio Olímpico para los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, diseñado por Werner Marsch. El Estadio Olímpico de Berlín fue otra de las construcciones que sirvieron no solo de propaganda al propio pueblo alemán, sino también al resto del mundo, cuando en el 36 Alemania fue la encargada de celebrar los Juegos Olímpicos. Esta circunstancia se aprovechó de manera incansable para demostrar el poder del nacionalsocialismo, quedando esta responsabilidad en manos de un triunvirato de gran eficacia: el ministro de propaganda Joseph Goebbels, el arquitecto Albert Speer y también la ya mencionada y cineasta fotógrafa Leni Riefenstahl, que ya había demostrado su talento en la filmación de la celebración del partido nazi, en el acorde con la arquitectura de piedra, de intención perdurable y finalidad de ruina. Speer reformaba los exteriores del estadio diseñado por Werner Marsch, que tenía una capacidad para 110.000 personas, ya que se consideró demasiado moderno para la estética imperante, por lo que, como era habitual, los muros se construyeron de piedra. Otro estadio olímpico fue ideado para la ciudad de Nuremberg, con capacidad para 400.000 personas, a semejanza del estadio olímpico griego por Albert Speer. Como no puede ser de otro modo, el Deutsche Stadion sería en su género el mayor en dimensiones, y debido a la capacidad de espectadores que se buscaba albergar, hubo que modificar la primitiva idea de óvalo por la de herradura, ya que la altura de los muros provocaría una importante sensación de opresión entre el público, solucionada con la apertura en forma de alas, logrando potenciar la monumentalidad del complejo.
A pesar de ello, y aunque las colosales dimensiones no cumplían con la normativa del Comité Olímpico y el costo de la obra superaba cualquier expectativa, era una cuestión que no importaba a Adolf Hitler, empeñado en la empresa y consciente de que la obra iba a perdurar durante siglos. El nuevo estadio no pudo llevarse a cabo, como tantos otros proyectos al comenzar la guerra. Speer también proyectó la nueva Cancillería del Reich, que incluía un enorme salón 10 veces mayor que el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. Hitler quería construir una tercera Cancillería, incluso aún mayor, aunque nunca se comenzó. La segunda Cancillería fue destruida por el ejército soviético en 1945. El edificio, terminado en tiempo récord, resultó ser un edificio intimidante y deslumbrante para los visitantes diplomáticos que debían atravesar a lo largo de un largo trayecto puertas de altura considerable, estancias decoradas con lujo espartano en mármol rojo, distintos niveles de altura y una gran sala abovedada que daba entrada a una gran galería que doblaba en tamaño a la galería de los espejos del Palacio de Versalles. Para cuando el visitante llegaba al despacho del Führer, de un tamaño de 400 metros cuadrados, estaba plenamente convencido del poder que el Führer poseía. Hay que decir que en el subsuelo de esta cancillería se construyó el Führerbunker, mismo en el que el mismo Führer cometió suicidio al final de la guerra. Speer dijo en su autobiografía que completó la tarea de limpieza del sitio, diseño, construcción y equipamiento del edificio en menos de un año. Más de 4.000 operarios trabajaban en turnos, por lo que el proyecto podía llevarse a cabo durante todo el día. Este proyecto se terminó 48 horas antes de lo previsto, un tiempo récord, y el proyecto de Speer le ganó reputación como un buen organizador, que, junto con el aprecio de Führer por Speer, le permitió convertirse en ministro de armamento durante la Segunda Guerra Mundial. Desde, la palabra que ven aquí, un diplomático es conducido por medio de las grandes puertas de acceso vehicular al patio de honor. Luego de ser recibido en el pórtico del patio interior, pasa a una sala de recepción de tamaño medio, de la cual las puertas dobles tienen casi 17 metros de altura y dan acceso a una gran sala revestida en mosaico y mármol rojo. A continuación, sube varios niveles, cruza a través de una sala redonda con techo abovedado y ve ante él una gran galería de 480 pies, o sea 146 metros de largo. Hitler quedó particularmente impresionado por mi galería, ya que fue 2 veces más grande que la galería de los espejos en el Palacio de Versalles. Hitler estaba encantado. En la larga caminata desde la entrada hasta la sala de recepción, los extranjeros van a hacerse una idea del poder y de la grandeza del Reich alemán, dijo. Durante los próximos meses pidió ver los planes una y otra vez, pero intervino muy poco en este edificio, a pesar de que fue diseñado por él personalmente. Él me dejó trabajar libremente. Aquí podemos observar la obra en cuestión ante la fachada, como el del resto de los edificios planeados para Berlín, casi ninguno llegó a construirse. Se reorganizaría Berlín a lo largo de un bulevar central de 5 kilómetros. En el extremo norte, Speer pensó en un edificio con una enorme cúpula, inspirada por la Basílica de San Pedro de Roma. El tamaño de la cúpula lo haría poco práctica, más de 200 metros de alto y casi 250 metros de diámetro, 16 veces más grande que la cúpula de San Pedro. En el extremo sur del bulevar habría un arco semejante al Arco del Triunfo de París, aunque asimismo mucho más grande, 120 metros de alto. El Arco del Triunfo habría cabido en su vano, o sea, en el interior. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial en el 39 llevó al abandono de estos y más proyectos. Durante su tarea de reconstrucción en Berlín, Speer fue presuntamente responsable de la deportación forzada de judíos, expulsándolos de sus casas para hacer sitio para sus grandiosos planes, y del realojo forzado de ciudadanos alemanes afectados por estas obras mismas.
también estuvo presente en la conferencia de Poznan del 43, aunque parece que la abandonó pronto. En el juicio de Nuremberg, la acusación presentó como prueba una fotografía de Speer en una visita al campo de concentración de Mauthausen, donde aparece claramente rodeado de prisioneros demacrados. La acusación afirmaba que esto probaba que Speer era consciente del Holocausto. Speer se definió diciendo que solo se trataba de una visita para gente influyente del campo de concentración, y en ningún momento llegaron a sospechar los cometidos más infames del mismo. Según entrevistas realizadas después de su encarcelamiento, Speer adoptó la actitud de mirar para otro lado en las atrocidades nazis. Por ejemplo, admitió que era consciente de la existencia de Auschwitz y de que ahí estaban ocurriendo muchas muertes. Por ello, evitó intencionalmente visitar al campo o conseguir más detalles de lo que ocurría en realidad. La estrecha relación de Speer con Hitler ha servido de argumento a algunos para plantear un cierto grado de homosexualidad en Hitler. Lo cierto es que Hitler le tenía especiales consideraciones. Las opiniones de Speer eran siempre de alta consideración y era el elemento principal en su círculo de hierro. Es muy probable que en realidad Hitler viera reflejado en Speer al artista frustrado que vivía en él. Hitler fue siempre un fuerte apoyo de Speer, y a su vez Hitler se sentía emocionalmente apoyado por él. Los proyectos arquitectónicos eran considerados como una expresión fiel de los principios nacionalsocialistas. Después de que el ministro de Armamentos y Producción Bélica, Franz Todt, fuera asesinado en un atentado aéreo del 42, Hitler le nombró su sucesor. Speer trabajó con diligencia para incrementar la producción bélica, utilizando en ocasiones el trabajo esclavo, aunque cada vez era más claro que Alemania se enfrentaba a una derrota inminente. Intentó sin éxito concentrar toda la economía alemana en el esfuerzo bélico, pero la política del partido y el círculo de allegados de Hitler se lo impidió, lo que influyó directamente en el desenlace de la guerra. Vinculado al complot del 20 de julio del 44, se le consideró el organizador de una conspiración fracasada contra Hitler, y el reverso del encolerizado Hitler, el grotesco Göring y el perverso Himmler. Se encontró su nombre en la lista de miembros de un posible gobierno post-Hitler, elaborada por los conspiradores del 20 de julio. Sin embargo, la lista añadía la anotación "si fuese posible", junto a su nombre, lo que el propio Speer cree que le salvó la vida. Según su propio relato, Speer incluso planeó un intento de asesinato de Hitler en el 45, pero las pruebas independientes de este extremo son muy escasas. Speer consideraba en privado a Hitler como un ser desprovisto de humanidad. Años más tarde, declaró acerca de Hitler lo siguiente: en el lugar donde debía existir un corazón, en el pecho de Hitler, había solo un hueco. Después de la guerra. En los juicios de Nuremberg, Speer fue uno de los pocos oficiales que manifestaron remordimiento y se declararon culpables. Le condenaron a 20 años de prisión en Spandau, Berlín Occidental, principalmente a causa del uso que hizo del trabajo esclavo. Su liberación en 1966 fue un acontecimiento mundial. Publicó varios libros semi-autobiográficos hasta su muerte en Londres de 1981. Sus obras, por ejemplo, dentro del Tercer Reich, son memorias que tituló Recuerdos, y su diario de Spawn proporcionan una mirada personal y excepcional de las grandes personalidades de la época nazi. Sin embargo, muchos críticos opinan que Speer minimiza su propia responsabilidad en las atrocidades de la época. Curiosidades finales. El hijo de Speer, también de nombre Albert, se convirtió en un arquitecto de éxito por derecho propio, y fue responsable del proyecto Expo 2000, la exposición mundial que tuvo lugar en Hannover en el año 2000. También del diseño de la Ciudad Internacional del Automóvil de Shanghái y el Complejo Olímpico de Pekín en el 2008. También hay que agregar que fue designado para el diseño de 5 de los estadios del Mundial de Fútbol Qatar 2020, incluyendo el estadio donde se jugó la final. Sin embargo, este falleció en el año 2017. La hermana de él, también hija de Speer, Hilda, se convirtió en una conocida parlamentaria de izquierdas. Creo, personalmente, que todos los arquitectos y artistas en general queremos ver terminada, hecha nuestra obra soñada. Y sobre todo los arquitectos queremos crear una utopía soñada de espacios, volúmenes y formas. Queremos crear una obra nueva,
tener las habilidades, el conocimiento y no hacerlo es ridículo. Normalmente es el dinero, el tiempo, lo que nos evita llevar a cabo estas ideas, las circunstancias. ¿Qué sucede si tienes a tu disposición todo esto? ¿Dirías que no? La arquitectura, como el arte, no son malas en sí mismas, al igual que nada lo es, pues la interpretación es meramente humana. El que mata no es el arma, es la persona. Pero alguien me podrá decir, pero el arma está hecho para matar. Pero matar tampoco es mal en sí mismo. Puedes proteger haciéndolo o proteger a mucha gente más con ello. Y es que, como dice mi buen amigo Manuel Kant, lo malo es en realidad la intención, la voluntad pura. Quien quiera matar lo hará hasta con los dientes. Quien no, tendrá todo el armamento del mundo y no hará absolutamente nada con ello. El arte, la arquitectura de Albert Speer me parece espectacular. A mi consideración son grandes obras. Pero dime, a ti, ¿qué te parece la arquitectura de Albert Speer? Y es todo. Recuerda dar like, suscribirte y compartir si te gustó este video. También te invito a seguirme en mis demás redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc. Te dejaré los links en la descripción. Igual si vas a utilizar la información de este video te dejaré abajo, igual en la descripción, cómo podrás citar este video para que lo puedas utilizar en tus trabajos. Ahora sí, hasta luego.